Estaba revisando los contratos de fusión cuando mi teléfono vibró contra la encimera de granito. Era mi padre, Arthur, enviando un mensaje sobre su cena de 60 cumpleaños esta noche. Esperaba una confirmación de la hora de la reserva. En cambio, leí las palabras que me helaron la sangre: estrictamente prohibido tener niños. Un niño pequeño es una distracción que no puedo permitirme mientras estoy cortejando a los inversores. Déjalo o no vengas, dijo que mi hijo de 3 años era una distracción. No solté el teléfono. No lloré. Simplemente sentí una fría y aguda claridad. Antes de contarles quién estaba sentado a mi mesa esa noche y por qué mi padre se atragantó con el whisky al vernos, dejen un comentario. ¿Cuál es la condición más cruel que un familiar ha puesto en una invitación? Me quedé mirando la pantalla, con la luz azul reflejándose en mis ojos. Probablemente pensó que estaba buscando a toda prisa una niñera, desesperada por asegurar mi lugar en su mesa. Probablemente me imaginó sintiéndome rechazada, pequeña e indigna de su mundo de altos rangos. Se equivocaba. No me habían rechazado. Estaba calibrada. No respondí. Simplemente cogí el teléfono e hice mi propia reserva. El aire afuera era cortante, de ese frío que te golpea la piel y te despierta. Conducía en piloto automático, mi mente volviendo a la dinámica que había aceptado durante 30 años. Pensé de nuevo en los elefantes del circo. Permanecen atados por una cuerda delgada no porque la cuerda sea fuerte, sino porque el recuerdo de su debilidad lo es. Durante décadas, yo había sido ese elefante. Estaba condicionada a creer que mi valor era puramente transaccional. Mi hermano, Julian, era el visionario, el niño mimado cuyos casos de conducir bajo los efectos del alcohol se ocultaban bajo la alfombra y se etiquetaban como indiscreciones juveniles. Yo era la solucionadora. La hija aburrida con la calculadora. A la que Arthur llamaba cuando Hacienda enviaba una carta certificada, pero ignoraba cuando las cámaras grababan. Pensó que todavía era un oficial de cumplimiento de bajo nivel en una cooperativa de crédito local. Fue una mentira que le dejé creer porque lo hacía sentir superior. No sabía que había dejado ese trabajo hacía 4 años. No sabía que ahora era socio principal de Titan Holdings, especializado en adquisiciones hostiles y reestructuraciones corporativas. Vio a un ternero aterrorizado atado a una estaca. No se dio cuenta de que el elefante había crecido. Esta noche, se reunía con un posible inversor, un hombre llamado Sterling, para salvar su imperio en ruinas. Pensaba que Sterling venía por la visión. No sabía que Sterling venía por mí. La cuerda ya no me frenaba. Era lo único que le impedía caerse por el precipicio. Y yo acababa de traer unas tijeras. Entré al restaurante a las 7:55 en punto. Mis tacones resonaban a un ritmo constante en el suelo de mármol, un sonido que solía hacer estremecer a mi padre. No busqué al anfitrión. Sabía exactamente a dónde iba. En el centro del salón, bajo la gran lámpara de araña, se celebraba la fiesta de cumpleaños. Parecía menos una celebración y más una obra de teatro. Julian ya llevaba 3 copas, riéndose a carcajadas de un chiste que nadie había contado. Mi padre, Arthur, estaba sentado rígidamente a la cabecera de la mesa, mirando su Rolex cada 30 segundos. Sudaba. No esperaba a su familia, esperaba a su salvador. No me detuve. Me deslicé por la periferia, invisible entre las sombras de las columnas, y me deslicé en la cabina privada del rincón del fondo. La posición estratégica era perfecta. Desde allí podía ver las fallas en su desempeño. Pedí agua con gas y abrí mi carpeta. 2 minutos después, una sombra se proyectó sobre mi mesa. No levanté la vista. Llega tarde, señor Sterling, dije en voz baja. El hombre por el que mi padre había estado rezando retiró la silla frente a mí y sonrió. Le pido disculpas, vicepresidente. El tráfico era un caos. Mi padre se ajustaba la corbata por 10ª vez, sin darse cuenta de que el invitado de honor ya había llegado, y estaba sentado con la hija a la que le había dicho que se quedara en casa. La mirada de Arthur tardó exactamente 7 minutos en recorrer la sala y posarse en mí. Su rostro no se iluminó, se endureció. Observé el latido de la vena de su sien, una señal familiar de la explosión que se avecinaba. Se disculpó y cruzó el comedor, no con la gracia de un anfitrión,
sino con el paso pesado y furioso de un casero que viene a cobrar. Llegó a nuestro stand y ni siquiera reconoció al señor Sterling. Su narcisismo lo cubría todo. Solo vio a la hija que había desafiado una orden. Dije explícitamente que nada de niños, susurró, con la voz baja y temblorosa por la rabia contenida. Te dije que este era un evento importante para establecer contactos, no una reunión familiar. Eres egoísta. Estás poniendo en peligro todo lo que he construido. Vete antes de que me avergüences aún más. No hablé. No me defendí. Simplemente tomé un sorbo de agua lento y pausado, observándolo por encima del borde del vaso. El señor Sterling se aclaró la garganta. Fue un sonido cortés, pero atravesó la diatriba de mi padre como un diamante cortando el cristal. Arthur, dijo Sterling con una voz peligrosamente serena. Estoy confundido. ¿Tienes la costumbre de gritarles a las mujeres en público? ¿O solo intentas despedir a mi vicepresidente de operaciones antes de que siquiera hayamos hablado de tu préstamo? El silencio que siguió no fue vacío. Fue denso. Era el sonido de una hoja de guillotina suspendida en el aire, a punto de caer. Arthur se quedó paralizado. El calor desapareció de su rostro tan rápido que parecía una figura de cera derritiéndose bajo las lámparas de calor. Vicepresidenta, balbuceó, mirando a Sterling y a mí. Pero, trabaja en una cooperativa de crédito. Es la jefa de mi departamento de adquisiciones, corrigió Sterling con voz desprovista de calidez. Y es la única razón por la que acepté revisar tu propuesta. Aunque, francamente, no hago negocios con hombres que ven a sus hijos como una carga. Arthur intentó girar. Forzó una sonrisa, de esas que muestran demasiados dientes pero ninguna alegría. Es un malentendido, Jim. Ya sabes cómo puede ser la dinámica familiar. No dejemos que una pelea doméstica interfiera con las ganancias. Mis números son sólidos. Tus números, dije rompiendo mi silencio por primera vez, son una invención. No levanté la voz. No hacía falta. Simplemente abrí el folio de cuero que tenía delante. Tiene un apalancamiento del 400% en la propiedad frente al mar. El capital que indicó en el prospecto es, en realidad, un préstamo puente con vencimiento el próximo martes. Y he estado usando la cuenta de impuestos sobre la nómina de empleados para arrendar su Bentley. Me miró con horror puro. No porque lo hubieran pillado, sino porque quien lo había pillado era el equipaje que había intentado dejar en la puerta. Le he informado al señor Sterling que esta inversión conlleva un riesgo moral crítico, dije, cerrando el folio con un chasquido definitivo. No rescatamos barcos que se hunden, Arthur. Sobre todo cuando es el capitán quien perfora el casco. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró con la frecuencia desesperada de un monitor cardíaco en un paciente moribundo. 47 llamadas perdidas de Arthur. 12 mensajes de Julian pidiendo un préstamo puente. Escuché solo un mensaje de voz. Era mi padre, con la voz desprovista de su pompa habitual, rogándome que llamara al señor Sterling. Ya no rugía, balaba. No me sentía culpable. Sentí el satisfactorio clic de un libro de contabilidad que finalmente se equilibraba. No respondí. No di explicaciones. Simplemente pulsé bloquear contacto. Miré la isla de mi cocina. No era de caoba, y no había camareros llenando vasos de agua. Estaba llena de camiones de juguete y pegajosa por el jarabe de arce derramado. Mi hijo, el inconveniente, me miró con cara de tontería y sonrió. En ese momento, se deshizo el último nudo de la cuerda del elefante. Me di cuenta de que había pasado 30 años rogando por una silla plegable en una mesa que se estaba pudriendo por dentro. No necesitaba su asiento. Había construido el mío. Mi padre quería una cena VIP esa noche. Me aseguré de que la tuviera. El precio de la entrada era un poco más alto de lo que podía permitirse.